Muy buenas, hoy tenemos de nuevo al doctor José Guillermo Fouce Fernández, que ya lo tuvimos en el episodio 4, que hablamos de la Fundación Psicología Sin Fronteras, de la cual es presidente. Es una fundación, ¿no? Sí, ¿O es es una ONG? fundación. Fue una asociación y ahora es una fundación por aquello de la utilidad pública, fíjate, y también porque aprovechamos cosas, ¿no? En su momento se llamaba Asociación Psicólogos Sin Fronteras y ahora se llama Psicología Sin Fronteras, Fundación Psicología Sin Fronteras. La hicimos también de carácter internacional, un poco para eliminar fronteras, ¿no? Nunca Claro. mejor dicho. Y te he citado hoy porque últimamente, bueno, por temas personales, me interesa mucho el tema de la muerte. Y recuerdo que cuando te hice la otra entrevista me comentaste algo que me llamó mucho la atención, que era que a los psicólogos que colaboraban con vosotros les hacíais como un pequeño entrenamiento o meditación, no me acuerdo cómo lo dijiste, de que visualizaran su muerte y demás, porque me decías que si tú no estás preparado para tu propia muerte no puedes ayudar a Bueno, en acompañar realidad a no los es una meditación, es algo que yo suelo usar cuando también incluso doy formación, no solo a psicólogos, en la Dirección General de Protección Civil, por ejemplo, cuando me llaman para hablar de duelo, de muerte, cuando es verdad, tenemos que formar a nuestros propios equipos, solemos empezar diciendo que vivimos en sociedades tanatofóbicas, ¿no? Que le tenemos ese miedo a la muerte. En realidad diríamos, si lo generalizamos un poco, ese miedo a cualquier emoción considerada como negativa, ¿no? Cuando pues sabemos que no hay emociones negativas y positivas, pero parece que la muerte, parece que el duelo es una enfermedad, la muerte es algo a evitar, algo en lo que no pensar en esas sociedades tanatofóbicas, ¿no? Y eso nos hace tomar una distancia que es negativa, porque cuando llega la muerte, que es inevitable, no vamos a tener instrumentos para enfrentarnos a ellas y probablemente alguna de las cosas que hagamos sea bueno, pues tomar pastillas, evitar el dolor, evitar transitar por algo que por lo que hay que caminar y por lo que hay que ir, ¿no? Entonces yo suelo empezar los cursos también un poco para romper, digo, los cursos de entrenamiento a intervinientes, niños. ¿no? Ya digo que no solo a psicólogos, sí, planteándoles que cierren los ojos y que planteen un poco, que se imaginen cuál es la fecha de su muerte y que se imaginen cómo responderían otros a la fecha de su muerte y cómo les gustaría que respondiesen, ¿no? Esa distancia entre el ideal y lo que ocurre ahí siempre emergen, seguramente a cualquiera que nos esté escuchando le emergerían, le saldrían, ¿no? Miedos por ejemplo, a morir solo, miedo al dolor, miedo a que no me pueda despedir, miedo a que no haya completado la misión en la que creo que estoy embarcado, ¿no? Esos miedos son un poco los que creo que hay que entrenar y los que creo que hay que preparar, ¿no? Y desde luego, solo desde esa mirada interna, desde esa preparación interna, creo que podemos enfrentar lo posterior. Fíjate que cuando a veces tenemos un poco más de tiempo y se puede profundizar, el segundo ejercicio que planteo siempre o que suelo plantear no es solo que pensemos en mi propia muerte y cómo me gustaría que fuese y cómo creo que realmente va a ser, esa diferencia entre la expectativa y la realidad, sino a veces también es pensar en la muerte de alguien cercano, ¿no? Cómo nos imaginamos a alguien, la persona que más queremos, ¿no? Y que de pronto fallezca, ¿no? Cómo reaccionaríamos, qué nos pasaría. Yo estoy absolutamente convencido, creo que solo se puede acompañar al duelo y solo se puede acompañar a la muerte si hacemos este ejercicio de empatía, ¿no? Este ejercicio de enfrentamiento directo, de imaginación de cómo creemos que van a ser las cosas y cómo nos gustaría que fuesen las cosas. Y luego algunas conclusiones que sacamos con este ejercicio es también, por ejemplo, introducir todo lo que es el testamento vital, ¿no? Todo lo que es introducir, bueno, pues es que si no hablas de esto con tu familia, pues tu familia no va a saber cómo quieres ser enterrado, cómo quieres ser recordado, cómo quieres que se produzcan las cosas, ¿no? Y si tu familia no habla de esto y le tiene miedo, cuando llegue lo que enfrentará la muerte como, pues como una gran enfermedad o como algo de lo que huir, ¿no? Y esto creo que hay que revertirlo, hay que cambiarlo porque realmente si nos hablásemos de la muerte de manera mucho más natural, si la enfrentásemos de manera mucho más natural, pues todo sería bastante más sencillo, ¿no? Claro, pero ¿qué podemos hacer para enfrentarlo de esa manera más natural? Porque es complicado. Pues este ejercicio, ¿no? Pensar en ella.
pensar en la muerte como una parte de nuestra vida, pensar en la muerte como algo que vamos a tener que enfrentar, planificarla de alguna manera, ¿no? Escribir cómo queremos que nos despidan, contárselo a nuestros seres queridos, a los que tenemos cerca, dejar escrito, pues si queremos que nos sostengan o no, qué tipo de muerte queremos tener, ¿no? Pero sobre todo culturalmente lo que tiene que cambiar es esa idea de que, bueno, de intentar evitar la muerte, alejarse de la muerte, no hablar de la muerte, porque es antinatural. Y en realidad, por cierto, no tiene nada que ver con la cultura, ¿no? En realidad siempre ha habido culturas mucho más sanas que han hablado de la muerte, ¿no? Y hay culturas hoy que siguen hablando de la muerte, que se ríen de la muerte o que la naturalizan o que la seleccionan como algo cercano, incluso se festeja, ¿no? Eso es sano porque nos prepara para algo que es inevitable, que es enfrentar la muerte propia y enfrentar la muerte de aquellos que queremos, ¿no? En el momento en que convivamos o acerquemos esa realidad, realmente habremos dado el primer paso para poder enfrentarnos a la situación. Fíjate que justo me has hablado de la cultura y tenía aquí esta pregunta preparada. Te quería preguntar que qué papel juega la cultura y los medios de comunicación en este tabú o en esta tanatofobia que dices que tenemos. Pues es fundamental, ¿no? En realidad, fíjate, nuestro propio país, en muchos momentos culturalmente, el despedirse de alguien, sobre todo en los pueblos, era un motivo de cercanía, de encuentro, se comía. Es verdad que también se lloraba culturalmente, pero era el momento, la gente se veía en los bautizos y en los entierros, ¿no? La gente se veía en estas situaciones. Y había momentos de humor, momentos de celebración, momentos de compartir, ¿no? La cultura es fundamental porque los ritos están ahí, ¿no? Y de hecho las tradiciones están ahí, ¿no? Incluso la propia definición de la muerte va a venir matizada por la cultura. Los tiempos en los que asumimos la despedida van a venir matizadas por la cultura, ¿no? Por ejemplo, en Egipto o en Argelia, en el cono de África, ¿no? La muerte no se niega, pero es una muerte relativa. Es decir, por ejemplo, puedes hablar con la persona que se ha ido, puedes tener una alucinación, encontrártela y hablar con ella, ¿no? Y entonces te despides progresivamente, pasas 7 puertas y entonces vas despidiéndote progresivamente. Cosa que probablemente sea mucho más sano que esta cultura en la que nos hemos metido de 3 días y despídete, ¿no? Ahora van a ser 5. Bueno, es como muy rápido, ¿no? En la mayoría de los procesos culturales, el proceso de despedida marcado por la cultura siempre ha sido de más tiempo, ¿no? De más largo plazo. Incluso en algunos casos, bueno, pues se velaba el cuerpo durante una semana, durante un mes incluso, ¿no? Con las condiciones higiénicas que habría que establecer. La cultura es fundamental porque también, por cierto, la cultura marca si el rito, si el duelo, si la muerte se va a enfocar a quién se queda o a quién se va. Fíjate en las propias pirámides de los egipcios o en los romanos cuando ponían la moneda, ¿no? Y en otras culturas actuales, que todos los ritos están enfocados para ayudar a quien se ha muerto a viajar, a transitar. Sin embargo, en nuestra cultura occidental eso se ha transformado en el dolor del que se queda, ¿no? Y el duelo se centra en el dolor del que se queda. Pues ahí es donde están las culturas, ¿no? Más diferencias culturales o elementos culturales, ¿no? Hay culturas, a nosotros nos ha tocado como Psicología Sin Fronteras en muchos momentos, en las que la despedida de alguien es la despedida de todos. Y nuestra familia directa no es no es lo que aquí consideraríamos nuestro padre, madre, hijos, ¿no? Sino que es toda la comunidad. Incluso con las culturas indígenas, lo que hay es que despedirse de la tierra, despedirse de la madre tierra, de la Pachamama, ¿no? Y entonces, los ritos de reconciliación o los ritos de duelo son con la tierra, con la Pachamama, y son de reconciliación con la Pachamama. Porque si se va una persona, se va una parte de nosotros. Y si se va una parte de nosotros, tenemos que reconstruirnos, reconsiderarnos, es que esa pérdida de equilibrio, ¿no? Probablemente incluso me atrevería a decir que estas formas de ver la muerte son más sanas que la nuestra. Son más sanas bueno, no voy a llorar y voy a intentar pasar rápidamente, no voy a enfrentarme, no voy a hablar de ello, voy a intentar evitarlo. Porque realmente
eh, esas situaciones lo que hacen es encallecer, empeorar el enfrentamiento, ¿no? Cuando se ve como algo cercano, normal, bueno, están los mexicanos que también son un ejemplo de todo esto, ¿no? Cuando incluso se ven con colores, cuando uno bromea, cuando uno lo integra, bueno, pues enfrentar la propia muerte o enfrentar la muerte de gente querida y cercana va a ser siempre como mucho más positivo y vas a tener muchas más herramientas a mano para poder enfrentarlo. La cultura va a ser fundamental, la religión también y la expresión religiosa también. Por ejemplo, por supuesto, pensar que hay algo después, que no es darle sentido a lo que me está ocurriendo, ¿no? Mm. Y te voy a hacer una pregunta que la voy a cambiar la fórmula porque sé que me vas a decir que sí. O sea, la pregunta era que si crees que mirar a la muerte de frente nos puede hacer vivir más plenamente. Y sé que me vas a decir que sí, pero ¿por qué? Bueno, porque la desmitificamos, porque evitamos esa idea de la tanatofobia, de evitarla, de pensar que es una enfermedad, que pensar que es algo malo, que pensar que no está, que no es una parte de nuestra vida, ¿no? Normalizar el pensamiento sobre la muerte es normalizar el enfrentamiento de emociones, es normalizar el enfrentarse a las cosas que no nos gusten, ¿no? Pero es que nuestras vidas son una parte de lo que nos gusta y una parte de lo que no nos gusta, ¿no? Y no podemos ir solo en media mitad, ¿no? No podemos tener esa expresión de siempre intentar estar felices y contentos, ¿no? Cuando la muerte se entiende como algo normal, como algo natural, como algo que va a llegar, de alguna manera nos quitamos ese estrés o esa ansiedad que nos produce la propia muerte y que a veces es lo que nos impide tener un enfrentamiento razonable de la misma, ¿no? En realidad, muchos de los factores que aparecen en situaciones de duelo y de duelo complicado tienen que ver con cómo se acompañan, ¿no? Con qué sobrecargas vienen, ¿no? Con qué sobrecargas vienen de los ISIS, ¿no? Y debería haber hecho esto, debería haber... Mira, por ejemplo, recuerdo, y nos ha pasado con mucha frecuencia, en acompañamiento a situaciones traumáticas, de duelo, familiares que no se atrevían a reírse, a pensar en positivo de la persona que se había ido, ¿no? A contar una anécdota de quién se había ido, ¿no? Y como psicólogos lo que hacíamos era validar esas posibilidades, ¿no? Recuerdo alguna familia, por ejemplo, en el 11 de marzo, en el reconocimiento de cadáveres, que lo que hizo fue partirse de risa recordando en positivo a la persona que se había ido, ¿no? Nosotros, por supuesto, validamos eso y perfectamente se le puede decir, evidentemente no se está volviendo loco, está enfrentando la situación, ¿no? Pero qué extraño nos pueda parecer desde una Mm. cultura tanatofóbica, ¿no? Desde una cultura en la que parece que hay que sufrir, que hay que padecer, que hay que llorar, que no hay que hablar de esto, que hablar de la muerte es como una especie de yuyu, ¿no? De no lo enfrento porque bueno, me va a llevar a un mal sitio, ¿no? Y eso lo que lleva también es a que enfrentemos peor cuando toca, ¿no? Y nos va a tocar. Así que más vale que lo incorporemos como una parte natural de nuestra vida. Otro elemento que me gustaría señalar, ¿no? Es que si no hablo de esto, la expectativa entre cómo quiero que me recuerden y cómo quiero morir y cómo realmente voy a morir va a ser mucho mayor, porque nadie va a poder interpretar ni decir si quería que me velasen, si no quería que me velasen, si quería que me recordasen con humor, si no, si querían que me incinerasen o me enterrasen, en fin, esa distancia entre cómo imagino mi muerte y cómo realmente pueda ser. Yo puedo hacer cosas para acortar esa distancia y lo que creo que hay que decirle a la gente es que las acorten. Lo que pasa es que tú fíjate, en cuanto alguien dice algo de su muerte, o sea, alguien que no está en ningún proceso de enfermedad ni nada, lo normal es que se diga, anda, calla, calla, como diciendo, Eso es la tanatofobia, ¿no? En claro. realidad, y por cierto, nos ocurre con esto y nos ocurre con cualquier emoción negativa, ¿no? Cualquier emoción negativa es como, no, por favor, aquí hay que estar felices, contentos, hay que sonreír y todo va bien, ¿no? Bien, ese es parte del problema, ¿no? Y ahí es donde realmente todo se nos hace mucho más complejo y al final, pues no enfrentamos lo que tenemos que enfrentar. Claro, yo quería hablar contigo, que sé que de esto controlas mucho, porque últimamente vengo pensando
que si tuviéramos asumido que vamos a morir, como que viviríamos mucho más plenamente. O sea, la pregunta esta de qué cambiarías en tu vida si supieras que te vas a morir en un mes o en una semana. Y yo mismo me la he hecho y es que, o sea, si todos viviéramos con esa idea, Hmm. tampoco es cuestión de decir, oh, no voy a hacer nada porque como me voy a morir, tampoco hay que caer en eso, ¿no? Pero que si todos tuviéramos mucho más presente esa posibilidad, quizás disfrutaríamos más de nuestra familia, de nosotros mismos, de lo que nos gusta. De hecho, la gente que ha pasado por situaciones cercanas a la muerte y ha sobrevivido es un poco lo que se lleva, ¿no? El relativizar los problemas, relativizar las situaciones, tratar de absorber la vida y disfrutarla más, ¿no? Y tratar de extraerle todo su jugo, ¿no? Sí, pensar en la muerte, integrar la muerte como algo cercano, como algo que presente, como algo con lo que convivir, con algo con lo que hablar, es algo que nos hace vivir mejor, ¿no? Fíjate, otra frase que nosotros a veces usamos, ¿no? La muerte es la suerte con una letra cambiada, ¿no? Que lo canta Sabina, por ejemplo, ¿no? Claro, es que eso es. En realidad, la muerte puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida y por eso el disfrutar del momento, el relativizar las cosas, el estrujar las posibilidades es fundamental, ¿no? No tanto proyectarlas hacia el futuro ni hacia el pasado, ni estar en el pasado ni en el futuro, ¿no? Ya te digo que la mayoría de la gente que ha pasado por situaciones, digamos, cercanas a la muerte, lo que tiene es un cambio de vida en esta dimensión, ¿no? De querer vivir más y mejor. Claro que precisamente últimamente he leído o escuchado algún testimonio de estos y es lo que me ha hecho como ese clic, ¿no? De decir, claro, es que quizás si lo diéramos por hecho, el mundo sería mejor. Ya no solamente como tú vives, sino el mundo en general, porque los valores que habitan en la sociedad serían totalmente diferentes. Sí, realmente, ¿no? Claro, el problema de esto es que también está la trascendencia o no, está el pensar el que, como decías tú antes, ¿no? Y apuntabas, el que yo diga, bueno, pues como me voy a morir no hago nada, ¿no? O como la vida Claro, que hay que ver plena el límite. o la vida plena es cuando me haya muerto, pues, y aquí estoy solo de tránsito, que a veces algunas religiones plantean esto, pues bueno, pues aquí paso el tiempo y puedo hacer cualquier cosa porque realmente aquí no cuenta, ¿no? Lo que cuenta es lo que pase después, ¿no? Pero pensado solamente, efectivamente, cuando uno se confronta con una situación de muerte, déjame decirte, bueno, yo la he tenido que vivir, ¿eh? La he tenido que vivir de manera bastante directa. eh, Te cambia la perspectiva. Y ese cambio de perspectiva le da un sentido distinto a la vida, ¿no? Y esto que a veces hablamos en metáfora o en escritura, ¿no? De la resiliencia, de la capacidad de superar según qué momentos, en realidad es el encontrar un sentido distinto, ¿eh? El encontrar un sentido que te hace más pleno y que te hace disfrutar de la vida de manera más plena, ¿no? Hmm. Y podemos aprender a, entre comillas lo digo, a morir bien. O sea, hay un buen morir y cómo Bueno, nos es que podemos yo encaminar creo que hacia. parte del buen morir es precisamente pensar en la muerte. Parte del buen morir es contarle a la gente cómo quiero que me recuerden, cómo quiero que me entierren. Parte del buen morir es que se acorte esa distancia entre lo que espero y lo que realmente va a ocurrir, ¿no? Parte del buen morir es también si puedo planificarlo, estructurarlo, escribirlo, ¿no? Dejar las despedidas que tenga que quiera dejar, ¿no? Incluso planificar según qué elementos, ¿no? Es que eso es el buen morir, realmente, ¿no? El morir en paz, morir con las cosas estructuradas, morir como uno quiere morir, eh, por supuesto, también, y a veces, y lo trabajamos mucho con las personas cuando generan estas lluvias de ideas, ¿no? De cómo se imaginan la muerte y demás y qué miedo les dan, ¿no? Morir sin dolor. Bueno, podemos morir sin dolor, pero para morir sin dolor, por ejemplo, tenemos que dejarlo escrito, tenemos que hacer un testamento, ¿no? De que si alguien no estamos conscientes y no podemos pedirlo, pues no se ensañe con nuestro cuerpo o decida según qué cosas. Todo eso para mí, al menos, todo esto es un buen morir, ¿no? Todo esto es
enfrentar la muerte de una manera mucho más saludable que lo que a veces hacemos, ¿no? También, por ejemplo, darle permiso a la gente, y esto lo puedes hablar y lo puedes comentar, para que te recuerden positivo, para que sonría, para que, bueno, haga bromas de cómo te recuerde, ¿no? Por cierto, eso también lo puedes configurar en qué pides para que te entierren, ¿no? Fíjate que yo, por ejemplo, en el ayuntamiento también gestionamos el cementerio, ¿no? Pues cada vez vemos más gente que, por ejemplo, lo que hace es un Spotify, una lista de canciones para que le recuerden con esas canciones, ¿no? O una lista de fotos, fotos agradables, ¿no? Que incluso en las lápidas, si lo veis, aparecen a veces, ¿no? Estos QRs que te conectan con esas ideas, ¿no? Bueno, eso en realidad es no dejarlo al azar y dejar un poco planificado cómo tú quieres que sean las cosas. Eso te deja mucho más tranquilo, más a gusto, porque de alguna manera la distancia entre la expectativa y la realidad se va a cortar, pero porque tú la has acortado, ¿no? Claro. También te quería comentar, yo, bueno, sabes que yo soy enfermero de emergencias y por mi trabajo, pues siempre las muertes a las que vamos, siempre tiene un contexto como muy dramático, ¿no? Tú por tu labor, ya sea en la fundación o por tu cuenta, ¿has tenido la oportunidad de acompañar a alguien mm, con, como decíamos, con un buen morir? O sea, alguien que incluso sería inspirador contar esa historia o... Sí, yo después de la COVID, por ejemplo, y de haber pasado situaciones bastante duras y demás, me metí en procesos de humanización, ¿no? Y yo siempre recuerdas en primera persona y cuando luego lo transferiste en empatía, pues un morir con una mano que te acompañe, ¿no? O un rostro que te esté mirando, ¿no? No morir solo, ¿no? Morir acompañado, morir con alguien que está ahí, ¿no? Por supuesto, morir sin dolor también. Morir, porque hoy podemos morir sin dolor, ¿no? A veces había culturas y hay culturas, hay religiones que plantean esto del dolor bueno, como una parte que hay que transitar. Yo lo veo absolutamente innecesario, ¿no? Y Yo creo que de también, sí. hecho hay que enfrentarlo de otra manera, ¿no? Bueno, pues ser capaz de poder acompañar a alguien evitándole el dolor es también fundamental, ¿no? Y luego todo el trabajo de pedagogía con la gente que está en el entorno, ¿no? A veces los contextos sanitarios, UCIs, por ejemplo, son muy duros, ¿no? Y son muy lejanos a las personas, ¿no? Yo, en mi experiencia, cuando trabajamos en humanización, por ejemplo, bueno, quizás está sedado, pero probablemente te escuche y probablemente algunas cosas las está procesando. Hay muchos niveles de procesamiento ahí, ¿no? Procesa una mano y a lo mejor la procesa de manera, bueno, algo cálido, algo cercano, alguien está conmigo, ¿no? Ya está. En realidad no necesita nada más, ¿no? A veces no es procesar la palabra, es procesar el que alguien está ahí, está cuidándome, ¿no? Y está acompañándome. Creo que hay que recuperar mucho esto, ¿no? Y que también, por ejemplo, el enfermero, el sanitario, le cuente a la persona qué es lo que está haciendo con él, se lo cuente a la familia, le cuente en qué situación está, ¿no? Le prepare a la despedida, le prepare a la propia situación. Todo esto para mí son ejemplos de buenas prácticas y ejemplos también de cosas que deberíamos de hacer y que lamentablemente muchas veces no hacemos, ¿no? Mm. Yo ahora mismo, o sea, para mí la idea más cercana que haya a buen morir es lo que por suerte o por desgracia le pasó a mi padre, que fue mientras estaba cenando, lo he dicho ya en varios podcasts, en un momento se quedó así y vamos, no sufrió absolutamente nada. Y a raíz de esto te quería preguntar, ¿cómo se procesa? Claro, no se procesa igual una muerte cuando es tan inesperada que una cuando es el desenlace de un proceso largo, que es, no que, te iba a decir que es mejor o peor y no hay nada mejor ni peor, pero ¿qué dificultades puede presentar? Yo Mm, diría sin duda que es diferente y tiene cosas diferentes a la hora de abordarlo, ¿no? Cuando son procesos largos hay procesos contradictorios, porque cuando se produce el fallecimiento se produce también la culpa, pero al mismo tiempo uno puede descansar, porque lleva mucho tiempo de desgaste, ¿no? Y de lucha y de pelea, porque no pelea solo la persona que está enferma, sino
quienes le acompañan, ¿no? Ese sentimiento de contradicción hay que trabajarlo también, ¿no? Hay que trabajar esa sensación, ¿no? Pero, y hay mucha más sensación de desgaste, ¿no? De ir perdiendo energía, porque, bueno, te tienes que volcar en el cuidado, ¿no? Yo diría que son elementos o situaciones distintas. Cuando hay una muerte repentina, también depende de las circunstancias, por cierto, depende de cómo nos lo transmitan, depende del entorno que tengamos. Eh, no es lo mismo tampoco, por ejemplo, que sea un hijo que un padre, no es lo mismo que sea un desaparecido, por ejemplo, no es lo mismo que no puedas velar el cuerpo, y aquí la COVID tuvo un papel también muy importante, ¿no? Que no puedas despedirte, que queden incertidumbres, ¿no? Y luego hay también nuevamente elementos culturales en todo esto, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en su momento, cuando acompañábamos ébolas, cuando acompañaban en realidad los médicos y los enfermeros de Médicos Sin Fronteras el ébola, una de las grandes dificultades era que la cultura era tocar al muerto para despedirse y no se podía tocar, ¿no? Y entonces el factor fundamental o uno de los factores que complicaban las cosas era esta, ¿no? O por ejemplo en la cultura árabe que se pasa el cadáver, ¿no? De mano a mano y a veces eso no es posible, ¿no? O qué pasa con los desaparecidos, ¿no? Cada variable que se incorpora al duelo lo va a complicar o va a situar va a generar una situación que es específica y que hay que abordarla de manera específica, ¿no? Y diría que nunca diría que mejor o peor, pero sí que diría que hay que adaptar la intervención a lo que ha ocurrido, ¿no? Si es de largo dolor, si es una muerte instantánea, si es una desaparición, si es la COVID, si es el ébola, si va contra nuestra cultura. A veces muertes van contra nuestras ideas de la muerte, ¿no? Nuestra concepción de la muerte. Hay gente que, por ejemplo, no se plantea incinerar y, sin embargo, hay cuerpos incinerados, ¿no? Y entonces se producen esas contradicciones, pero hay que trabajarlas desde el punto de vista cultural, hay que trabajarlas desde el punto de vista de las ideas que uno tiene. Claro, pero eso se trabaja, digamos, después de que haya un fallecimiento o es algo que habría que trabajarlo a nivel de sociedad. Si lo trabajas antes, mucho mejor. Y si lo trabajas a nivel de sociedad, mucho mejor. Si la gente hiciese más testamentos vitales, muchísimo mejor, porque nos evitaríamos muchísimos conflictos que se producen, ¿no? Perdón, esto es lo que él quería. Esto es lo que la persona quería. No hay discusión. Ya no está uno discutiendo con el otro y oye, ¿y qué podría haber pensado y qué podría haber interpretado? No, es que él nos lo dijo, ¿no? Y nos lo contó. Ya está. No hace falta, no hace falta cargar con conflicto a las personas, ¿no? Claro, para eso se tiene que normalizar, nuevamente volvemos a lo anterior, se tiene que normalizar el enfrentamiento, se tiene que normalizar el hablar de la muerte y se tiene que entender que es una parte de nuestra vida. Me interesa mucho que lo has nombrado ya varias veces y yo la verdad es como que no lo conozco en profundidad. El tema del testamento vital, Bueno, el porque testamento vital es algo que podemos hacer en cualquier primaria, en atención primaria, y básicamente lo que escribimos es si queremos que bueno, pues nos mantengan una vez que ya no hay oportunidad, ya no hay posibilidad de sobrevivir, si queremos que nos mantengan o que no nos mantengan, ¿no? Y si queremos ser sedados o no, si queremos tener dolor o queremos que se nos evite el dolor. Esto lo podemos dejar por escrito, es lo que nosotros escribimos. Y luego hay otros testamentos que tienen que ver con cómo queremos que nos despidan, ¿no? Pues eso, si queremos que nos incineren, que nos entierren, queremos que nos velen o que no, con qué queremos que nos velen, con qué pero eso bandera. sería el mismo documento No, son documentos vale, distintos. El testamento vital es solo sobre la parte a nivel sanitaria, médico. Mm. digamos, y el otro es el testamento general, ¿no? Pero yo sí diría que conviene también hacer las dos cosas, ¿no? Porque de alguna manera queda escrito. Y si no, de manera mucho más sencilla, contárselo a la gente que tengo en mi entorno, ¿no? A mi familia, a mi pareja, a mis padres, a mis hijos, porque eso va a facilitar mucho la toma de decisiones a la hora de enfrentar todo lo que Mm. pasa en el mogollón de la muerte, entre comillas, perdonarme la expresión, ¿no? Que toca a tener que abordar un montón de papeles, tomar un montón de decisiones y no saber si las decisiones que vas a tomar son las adecuadas o no.
pues qué mejor manera de saber si son adecuadas o no que preguntarle a la persona por cómo quiere que sea, ¿no? Y respetar, en todo caso, su opinión. A veces, pues, gran parte de los conflictos tienen que ver también con que no sé si le estoy respetando o no, porque no sé interpretar qué es lo que quería. Bueno, pues es tan sencillo como preguntárselo, ¿no? O Claro, preguntárnoslo o hablarlo. yo siempre digo que los conflictos vienen de una falta de información. Si tuviéramos toda la información, seguramente no habría conflicto. Has nombrado el tema del COVID y a raíz de yo la pérdida que sufrí y tal, no soy capaz de ponerme en la piel de la gente y tengo amigos cercanos que bueno, pues perdieron a su padre en ese contexto. No soy capaz de ponerme en la piel de eso, de que fallezca alguien tan cercano para ti como puede ser un padre o un hermano y no tengas acceso a nada, porque yo, por ejemplo, que siempre he sido tenía un poquito de tanatofobia, como hablábamos, ¿no? A mí los tanatorios nunca me han gustado, pero cuando velé a mi padre me di cuenta que es al 24 horas, no me acuerdo cuándo estuvimos en mi caso, pero ese rato de poderlo ver ahí ya fallecido es como el empezar a elaborar. Sí, Claro, la gente que han tenido pérdidas, que bueno, puede ser el COVID o puede ser cualquier otro tipo de pérdida que no hay cuerpo, eso debe ser muy fastidiado de elaborar. sí, una pérdida en la que no hay cuerpo es fastidia de elaborar. De hecho, O que fíjate lo hay, que pero no lo puedes ver, que era el caso del COVID. en general sí, y de hecho, por cierto, cuando a veces tenemos que trabajar en un accidente de avión o en Spanair, por ejemplo, en el AVE, la recomendación es ver el cuerpo, aunque esté muy mal, aunque vea por fotos, porque aunque sea un dolor momentáneo, a corto plazo va a ayudarte a largo plazo a asumir, ¿no? La COVID fue un contexto diferente, desconocido, en la que pasaron muchas cosas desconocidas, en la que también, bueno, no se respondió todo lo bien que probablemente se pudo, porque, por ejemplo, pues yo recuerdo cuando yo tuve COVID, mi familia me veía por tablet y estaba. Quiero decir que había nuevas tecnologías y había métodos, hay formas de hacer las cosas, ¿no? Yo, sin embargo, con mis padres no pude despedirme, ¿no? En ningún caso. Y es verdad que una despedida sin abrazos es una despedida muy dura, ¿no? Y es una despedida que no entra dentro de lo que sabemos. Pero hay instrumentos. Yo, por ejemplo, hice una despedida virtual en redes sociales, ¿no? Hice una carta a mis padres de despedida en redes sociales, hicimos un homenaje en redes sociales, que era lo que teníamos en aquel momento y era lo que se podía tener, ¿no? Volcado de sus fotos, de su memoria, un poco lo que se hace en el tanatorio, pero adaptado a las circunstancias que no te dan más remedio que ser así, ¿no? O que enfrentarlo así. O tener que escribir una carta de despedida, ¿no? Y llevarla y leérsela, ¿no? Aunque no le puedas ver físicamente, ¿no? Bueno, todas estas cosas creo que hay que aprenderlas. También es verdad que hay que aprender, pues eso, que tenemos nuevas tecnologías y que podíamos haber abordado y que se podría haber abordado aquello de manera diferente, ¿no? Ojalá también saquemos conclusiones y saquemos ideas de todo esto. Pero efectivamente, cuando hay una desaparición, cuando no hay cuerpo, la elaboración del duelo, la elaboración de la muerte es mucho más dura, mucho más difícil, por razones obvias, porque también tendemos a negarla, ¿no? Y tendemos a agarrarnos a la posibilidad de que no haya sido cierta, ¿no? Porque es una defensa natural, la Claro, negación es una... es Es que una me refiero, perdona, Guillermo, me refiero precisamente a eso, porque yo me acuerdo de la sensación de estar viendo el ataúd con mi padre y tal, y decir, no me lo creo, no me lo creo, pero no te lo crees, pero tienes ese tiempo de empezar a creértelo. O sea, parece mentira, parece que es un sueño, pero estás viendo el cadáver. sin Entonces, duda. Y para eso eso ayuda. sirve Entonces, lo otro, no llego ni a imaginarme lo complicado que debe ser. Sí, es complicado y la negación se enquista más, ¿no? Porque es una defensa natural y algo que te duele lo que tiendes es a separarte de él o a negarlo, ¿no? Y por tanto, claro, es algo que es más difícil. Y todas las muertes con desapariciones se produce esta situación, ¿no? Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de trabajarlo, ¿no? Y
de nuevamente confrontarte con la realidad cuando dices esa sensación de irrealidad, de esto no puede estar pasando. Es verdad que verlo y por eso y velarlo un cuerpo ayuda. Cuando eso no se produce, va a ser más lento, va a ser más difícil, hay que acompañarlo, pero nuevamente el principio de acompañamiento es el mismo, ¿no? El saber que sí, que es verdad y que no hay otra, ¿no? Y que no te puedes escapar, ¿no? Para ir terminando, te quería preguntar qué mensaje te gustaría dejar a las personas que sienten ese miedo o ese rechazo a la idea de morir. O sea, Bueno, algo que tú digas, si yo transmito esto, voy a cambiar el mundo para bien. bueno, quizás decir que la muerte es inevitable y que es una parte de nuestra vida y que por mucho que yo me insista o crea que puedo evitarla, pues va a ser que no. Por tanto, si lo que quiero es tener una buena vida y una buena muerte como parte de mi vida, más vale que me enfrente a ello, que hable de ello, que lo comente, incluso que me ría de ello y que confronte con esa idea de que somos efímeros y que esto pasa rápido y que hay que, por tanto, también tratar de disfrutar, de agarrar la realidad y de extraerle todo su jugo, porque lo otro, que es la única realidad inmutable, o sea, que vamos a morir, es algo que debería tener presente, ¿no? Mm. ¿Hay alguna cosita que se te haya quedado en el tintero? No, yo creo que bien, quizás recalcar esta cuestión de si eliminásemos esa tanatofobia posiblemente, eh, bueno, ese reto de ser, de tener espacios más de cuidados, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, los paliativos, la humanización de los procesos, ¿no? Me voy a atrever a otra cosa, ¿no? A veces los sanitarios, enfermeros, médicos, psicólogos, tenemos también esta idea de no mojarme, ¿no? De no emocionarme, de no acompañar, de no contar, de no manejar emociones. Y es tan fundamental. Yo recuerdo, lo que más recuerdo en COVID es a una enfermera, la primera mano que sentí cuando recuperé la conciencia mínima, ¿no? Esa calidez, no recuerdo ni cómo se llamaba, ni quién era, pero ese gesto es un gesto que te va a acompañar toda la vida. Vale que te puedan salvar la vida y es fundamental que te salve la vida, pero son esos pequeños gestos con los que construyen la propia enfermedad, ¿no? Y a veces los olvidamos mucho o no los hacemos para no exponernos nosotros, ¿no? Para no sufrir nosotros. Es un gran error porque en realidad acompañar el sufrimiento o ayudar al sufrimiento implica ese poner el cuerpo, ¿no? Ese ponernos en Si me situación. hablabas de eso la otra vez también, de poner el cuerpo. Sin duda, yo me parece fundamental y te lo digo también un poco eso desde la primera persona, ¿no? Y desde la experiencia directa, ya no solo como profesional, que lo sabemos después de los estudios, sino incluso de vivirlo, ¿no? Pues nada, Guillermo, muchísimas gracias, que sé que tu tiempo vale oro. Un placer, como siempre. A ti, Chao. un placer, un saludo.